hasta el día de hoy en tu paciencia, en tu misericordia, Señor, nos has guardado, nos has traído. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por la palabra que tú nos das constantemente. Gracias por tu enseñanza. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, no sea la excepción y que tú, Señor, hoy nos instruyas y nos sigas enseñando con respecto a lo que veníamos viendo de Mateo, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están, Señor, aquí presentes, de los que faltan en venir, de los que vendrán también, Señor, en el nombre de Jesús, y guíanos a toda tu verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a... Yana. Roro, hágalo otra vez. Que vuelva a hacer la llamada a su mamá, dígale. ¿Ah? Ok, voy a esperar. Rose estaba tratando de unir para aceptarla. Vamos a ver. Ok. Ok, ya tenemos a Rose. Ok. Bueno, más que todo lo que voy a hacer ahorita para Cherilyn, nosotros, Cheri, entramos en Mateo 25 el jueves pasado. Jueves pasado ya arrancamos, ya terminamos lo que es Mateo 24 y empezamos Mateo 25. Una breve rápido lo que hemos venido hablando. Todo lo que hemos visto hasta Mateo 25, todo tiene una conexión, todo tiene una hilación desde el capítulo 17 de Mateo. Es decir, todo lo que hemos venido hablando, para darle la idea, desde el capítulo 17 de Mateo hasta el capítulo 26, que todavía no hemos llegado al capítulo 26, del 17 al 26, eso nos enseña a nosotros que es todo un día, todo lo que da el 17 hasta el 26, es una sola hilación, tiene una continuidad, no tiene como decirle una pausa, no tiene un descanso, no hay un día posterior, no, todo surge, todo lo que sucede desde el capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, tiene una hilación, tiene una continuidad. Habíamos visto muchos temas en todos esos capítulos, todo ha sucedido desde un solo día. En Mateo 24 vimos un tema que tiene que ver con el tema escatológico, y el tema escatológico son cuestiones futuras que sucederán, etc. Ahora, para ponerla en el contexto también, algo importante que tenemos que conocer, y es porque muchas cosas de las que voy a mencionar ya se mencionaron, pero las que voy a mencionar tienen un contexto. Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, teología, hay varias ramas de la teología, entre ellas está hermenéutica y otras, que a nosotros nos enseñan que, por ejemplo, averiguar o conocer quién es el autor de ciertos libros, de ciertas cartas, etc. En este caso, Mateo. Mateo es el autor del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, cada carta, cada libro, cada evangelio, lo que usted vaya a encontrar en la Biblia, tienen un destinatario. Es decir, pues le pongo por ejemplo, usted le quiere escribir una carta romántica a Aldair, ¿verdad? Entonces, en esa carta usted le expresa a él con palabras, con cosas, con historias y con hechos que solo entre ustedes dos se van a comprender, porque Aldair, al recibir su carta, él va a comprender ciertas cosas que usted le está diciendo a él porque es para él. Entonces, en el Evangelio de Mateo es igual. Hay unos destinatarios, los originales. A esa carta ese Evangelio está dirigido, en especial, está dirigido para el pueblo israelita, para los hebreos. Es decir, metámonos en la cabeza la idea de que este Evangelio está dirigido a los israelitas.
Entonces, hay cosas que se mencionan ahí, por ejemplo, para poder saber el contexto, que se mencionan, que nos enseñan a nosotros que los destinatarios originales era el pueblo judío. La carta de Marcos es dirigida, tiene también su propósito y a quién está dirigida, aunque vengan cosas muy parecidas, está dirigida a cierto tipo de personas en específico, igual Lucas, igual Juan. Entonces, eso nos tiene que enseñar eso. Está dirigido, meternos en la cabeza que está dirigido a unos destinatarios, y por eso nosotros no podemos, en ciertas ocasiones nosotros no podemos decir, yo tomo eso porque eso es para mí, yo lo tomo literal porque es para mí. No, hay que conocer el contexto cultural y ese tipo de cositas. Más o menos me di a entender. Sí. Ok, entonces, en esa misma línea, ya lo que hemos venido viendo en Mateo 24, Jesús viene hablando ciertas cuestiones. Ya él, desde Mateo 24, ¿sí? Jesús viene hablando sobre la destrucción del templo, profetizando lo que iba a suceder en el año 70. Es decir, Jesús tenía, cuando él muere y resucita, se dice que él tenía alrededor de sus 33 años. Es decir, que aproximadamente unos 40 años después, en el capítulo 24, Jesús está profetizando que 40 años después de que él parta del mundo, de este mundo, que muere y resucite, dentro de 40 años, en el año 70, iba a suceder una invasión romana donde iban a destruir el templo, porque eso, el templo de los judíos, porque eso era su máximo, ¿verdad? Lo que ellos más adoraban, era lo máximo. Y dentro de toda esa narrativa, nos enseña la escritura también de que sus discípulos le hacen las preguntas de que cuándo iban a hacer esas cosas, cuáles iban a ser las señales antes del fin, todo le preguntan. Y ahí comienza Jesús a hablar ciertas cosas. Y ya les comienza a decir ciertas pautas de lo que iba a suceder. No les dice cuándo van a hacer no les dice cuándo va a ser su venida, pero sí les comienza a dar. Entonces la profecía de Jesús de la destrucción del templo se cumple en el año 70 con la invasión de Tito, de Tito, entonces se destruyen y ahí sucedió algo catastrófico, etcétera, etcétera. Ahora, esto más que todo que estoy haciendo es para que más o menos Cheryl me pueda comprender ahorita con lo que vamos a ver. Ahora, di varias pautas también las semanas pasadas yo di varias pautas. Nosotros estamos viendo ahorita, Cheryl, en el capítulo 25 estamos viendo una parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, para que usted pueda entender, yo como consejo es que usted en su casa, cuando tenga tiempito, usted pueda leerlas, leer ojalá el capítulo 23 en adelante hasta el 25, porque no tienen, como le acabo de decir, no tienen un corte, no tienen una pausa, es continua. Entonces, todo está conectado, todo está conectado. Para poder entender por qué Jesús les habla de la parábola de las 10 vírgenes, y nos vamos a encontrar después con la parábola de los talentos, y después Jesús, después de que termina esas dos parábolas, él habla sobre el juicio a las naciones. Y yo ya les comenté que el juicio a las naciones, cuando inicia, no es el juicio final, son diferentes juicios. Ya se los había enseñado que habían diferentes juicios, unos que ya sucedieron y otros que van a suceder. El juicio de las naciones, ese es el que va a suceder inmediatamente cuando venga Jesús en la parousia. La parousia es la venida de Jesús visible. Es la venida de Jesús visible cuando Él venga aquí y vaya allá para destruir a los 200 millones de soldados que menciona la Escritura, para salvar a Israel. Y ahí, cuando Él destruye todo el mundo, inicia lo que es el juicio de las naciones. Entonces hay varias cosas que tal vez ahorita, cuando lo vayamos hablando, tal vez no me logre comprender, pero no hay problema. Ahorita les digo algo adicional a esto. Entonces, en las parábolas tenemos que comprender, luego digo, como dije, para Cherilyn, para que lo entienda, las parábolas son historias que tienen en su significado como tal una verdad espiritual. Es decir, la parábola, cuando usted encuentra las parábolas en la Biblia, las parábolas no son hechos reales, pero sí son historias con cosas cotidianas de la vida.
que Jesús tomó de ejemplo, de agricultura, de varias cosas, para ejemplificar una verdad espiritual. Y dio otra pauta. Nosotros no podemos tomar una parábola y sacar nuestra propia, ¿cómo fue que yo les había dicho, Rose? No puedo sacar mi propia explicación, no puedo dar mi propia interpretación. Yo no puedo decir, es que la parábola significa esto. La parábola, hay una norma en hermenéutica y es que ya la parábola tiene su propia enseñanza. Yo no voy a violentar eso porque eso sería un error de mi parte. Lo que yo voy a ir enseñando son cosas que trae la parábola y que eso pueden ser prácticas para nuestra vida, que hay que aprender eso. Y la parábola tiene una particularidad increíble y es, las parábolas no mencionan nombres propios de personas. Es decir, la parábola no dice, bueno, y estaban en el campo dos hombres o estaban moliendo dos mujeres y no mencionan los nombres propios. Entonces, eso automáticamente a nosotros nos hace ver que es algo ficticio, pero que tiene una verdad espiritual. Pero la parábola, cuando menciona el nombre propio de una persona, no es una parábola, es una verdad, es algo real que sucedió. Por ejemplo, el rico y Lázaro en Lucas 16. Usted lo encuentra en Lucas 16 y él habla del rico y Lázaro. Dice que el rico muere, Lázaro muere también, y dice que se van ambos al Seol, es decir, van a las partes profundas de la tierra, pero hay dos partes. El rico es atormentado y Lázaro dice que está en el otro lado, que está en el seno de Abraham, siendo consolado. Cuando usted escucha que hay un nombre propio, como el caso de Lázaro, eso Jesús cuando cuenta esa parábola es una historia real. Dicen los eruditos, los expertos, que ese Lázaro Jesús lo conocía en vida. No es el Lázaro que murió y luego resucitó. Dicen que ese Lázaro Jesús lo conocía. Entonces, él al mencionar el nombre propio de una persona, se da a entender y sabemos que eso no es una parábola, es un hecho que sucedió. Y recordemos, como Jesús es Dios, él sabe dónde estaba este fulano. Entonces, más que nada es para que pueda tener esa idea, que yo no voy a violentar ni voy a quebrantar ese tema. La parábola yo la había mencionado, ya dije cuál es el tema central de la parábola. Y yo no voy a venir a decir, alegorizar o a espiritualizar la parábola diciendo, mira, es que la Virgen número 4 significa la tierra de allá, de Turquía. No, eso es espiritualizar y alegorizar y eso es algo que no se debe de hacer. Bueno, entonces más o menos con eso, para que tengan. Entonces, iniciamos, ahora sí, Mateo 25. Vamos a leerlo para que lo tengan ahí en el contexto. Mateo 25, entonces entramos en la parábola. Mateo 25 tiene dos parábolas y luego viene un hecho que habla del juicio de las naciones. Entonces vamos a leerlo, por favor. Yo se los voy a leer. Mateo 25, versículo 1 al versículo 13. Casi no veo aquí, entonces voy a leerlo así. Dice, ojo lo que dice. Entonces el reino de los cielos será, será semejante. Ya encontramos un símil, semejante o como, son símiles. Al ya encontrar eso, nosotros tenemos que identificar que es una parábola, es una comparación. Cuando dice el como o semejante, nos habla de que ahí hay una figura literaria, es el cómo. Y el cómo nos dice a nosotros que eso no es el reino de los cielos, es algo con lo que él está sacando un ejemplo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban,
para admitir, ok. Ok. Buenas noches, doña Marlene. Buenas noches. Estamos en Mateo 25, estoy leyendo Mateo 25. Entonces ya casi vamos a arrancar. Es que estaba hablando aquí con ellas y con Sherilyn para explicarle más o menos qué era lo que estábamos viendo. Entonces, para que usted esté ahí al día. Entonces, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, o sea, las imprudentes, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis, perdón, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok. Y ahí, buenas noches, Sonia. Y ahí nosotros vemos esa parábola. Ya nosotros la semana pasada, mis hermanas, porque ahorita todas son mujeres, ya habíamos visto varios aspectos que yo quise hacerles conocer a ustedes con respecto a la cuestión cultural del tema de los matrimonios, como era allá en el Oriente. Entonces, la semana pasada vimos varios aspectos, ¿verdad?, del matrimonio. Igualmente, Dios me la bendiga, Sonia. Vimos el tema de escoger las esposas, que era un privilegio de los padres, etcétera. Ya que se conectaron, por lo menos ahí está Rose, doña Marlene, y bueno, si Sonia quiere, puede hacerlo. ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Dónde quedamos y qué hablamos? Alguien que me conteste, porfa. ¿Me escucharon? Es que yo la verdad no, yo, Bueno, sí, doña Marlene, tiene razón. Disculpe, usted está eximida. Entonces, Rose, le dejo la tarea a usted. Le dejo la tarea de que qué fue, o que por lo menos nos dé algo de qué fue lo que vimos la semana pasada. Yo sé dónde vamos a iniciar, pero qué fue lo que vimos la semana pasada, qué recuerdan, qué anotaron con todo esto. Y ahorita vamos a seguir con el tema porque habíamos quedado en algo. Ahora, antes de que hable Rose, quiero mencionarle a tanto a Sherilyn como a Sonia y a todos. Yo ya lo he mencionado en varias ocasiones. Si van a preguntar algo, lo pueden hacer. No hay preguntas tontas. Aquí nadie se va a burlar si en algo yo le voy a decir: mira, no es así. No se me vayan a sentir mal. Lo he mencionado varias veces porque todos estamos aquí para aprender. Si en algún momento, tanto nosotros, Josué ahorita no está ni Mónica, pero si en algún momento nosotros no tenemos una respuesta, nosotros lo que le vamos a decir es sinceramente: mira, no lo sé, no tengo la respuesta. Nosotros nos comprometemos a estudiar y darles la respuesta. Entonces, ya lo saben. Adelante, Rose. hola, buenas noches. Me agarraron, me agarró desprevenida. Estoy haciendo varias cosillas. Eh, la semana pasada, digamos, lo que yo les puedo decir que me llamó mucho la atención es digamos, cómo estamos viendo la parábola, cómo se refiere o está ilustrando eh, una algo que es cultural, ¿verdad? De las bodas orientales, ¿verdad? O judías en este caso. Entonces estuvo explicando mucho cómo son las ceremonias de una boda, eh, cuánto tiempo conlleva, cuál es el protocolo de lo que se llama una boda para poder entender
digamos, ese contexto de lo que Jesús estaba hablando con respecto a esa parábola. El novio, de cuando se compromete con la novia, el tiempo que espera la novia. Entonces, para poder comprender, por decirlo así, lo que es la parábola de estas 10 vírgenes. No sé si está bien. No, está bien, perfecto. Ahora, gracias a eso, yo les voy a decir, por lo menos en este caso, doña Marlene, que ella no estuvo la semana pasada porque estaba con su hija que vino de Panamá. Entonces, obviamente, tiene que darle el espacio, ¿verdad?, a María Fernanda, y obviamente es necesario porque no la ve todos los días, y a sus nietas. Entonces, yo hablé varias cosas que son culturales, ¿verdad? Uno, rápido lo voy a mencionar. Nosotros vimos también cómo es un privilegio, el privilegio de escoger. Recuerden que en nuestro contexto cultural, nosotros tenemos la libertad, nosotros, de escoger a quién nos gusta. Digamos, yo el día que yo conocí a mi esposa, yo la vi a ella cantando allá en la iglesia, yo la volví a ver y yo dije, wow. Pero yo me acerqué a ella. Es decir, no se vieron involucrados otras personas. Somos nosotros, culturalmente, en esta parte del occidente, nosotros tenemos diferentes culturas. Es decir, perdón, nosotros no podemos decir qué barbaridad como ellos, es que ellos son machistas y eso y lo otro. No, es que es cultural. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Puede ser que a nuestros padres o madres, en algún caso, porque ha sucedido en otros, que tal vez no le gusta el novio, no le gusta la novia. Pero en este tipo de cultura, antes, ¿qué hacían? Los padres tenían el privilegio de elegir la esposa, o en algunos casos incluso el esposo, pero era la esposa para el hijo. Para el hijo. Eso era un privilegio que tenían los padres en ese tipo de cultura. También vimos que el amor venía después del matrimonio, que no es como la cultura nuestra. Que se hacían unas negociaciones para poder obtener a la mujer, y entre de ese tipo de cosas, para que ustedes puedan comprender ciertas cosas, el amor venía después. Es decir, yo puse el ejemplo en el caso de Rebeca con Isaac, que Abraham manda a su criado a conseguirle una mujer a su hijo, y le da ciertas condiciones de cómo debía ser esa mujer. Entonces, el amor en este caso venía después. Nosotros lo relacionamos diferente. Ahora, se hacían negociaciones. ¿Qué hacían en las negociaciones? El padre del hijo tenía un amigo, por así decirlo, un negociante, una persona que hacía, yo le decía a un representante, yo le decía a él, mira, vaya donde esa familia, y la familia de la esposa también tenía un representante. ¿Y qué hacían ellos dos? Ellos venían y se veían los representantes. El representante del varón le decía, mira, el padre del hijo tiene tanto. Este decía, bueno, ellos piden tanto. Y ellos hacían negocios entre ellos, y entre ellos decían, ok, dígale a él esto, o usted dígale a él esto, y ellos se iban y se comunicaban. No se veían. Entonces habían negociaciones. Ahora, aclaro algo. Habíamos visto también de que también hay registros históricos y culturales de que los hijos eran consultados. No era que los papás de forma arbitraria decían, te casas con ella y punto. No, los consultaban porque habían algunos que no querían. Bueno, en ese tiempo era diferente porque obviamente tener muchos hijos era necesario por el tipo de cosas. Entre más hijos tuvieran, era mejor para la familia, para poder ayudar en los quehaceres y un sinfín de cosas. Entonces hacían negociaciones. El famoso amigo del esposo se le llama. Ahora, quedamos en algo interesante y yo voy a hacer unas preguntas. Repito, yo le voy a preguntar a todos. Y repito, si no saben, no sientan pena, no sientan vergüenza, no se sientan mal. La idea es esa, pregunten. Si no saben, vamos a verlo. Quedamos en que íbamos a ver el tema de la dote matrimonial. Quedamos en eso. Yo les pregunto, con todas las negociaciones, ¿ustedes saben qué es una dote matrimonial? Rose no conteste porque Rose sí sabe, pero ¿algunos de ustedes saben qué es una dote? La pregunta es para todos. ¿Me pueden decir, no sé, Luker? Yo no. Ok, excelente.
¿Alguien más? ¿No saben qué es la dote matrimonial? ¿Alguien más va a hablar? Doña Marlene, si está hablando, creo, usted lo tiene el micrófono apagado. A mí me parece que entonces es como, bueno, si no estoy equivocada, que por ejemplo es como la riqueza que tenía que se hiciera una alta sociedad o así, de alta sociedad o... Ok, ok. La dote, ok. Bajo esa idea, bajo lo que veníamos viendo, la dote, lo voy a poner, esto lo dice el diccionario panhispánico del español jurídico, dice que una dote es aportación de bienes con motivo del matrimonio que realizan los padres, ojo, de la esposa o del marido, según el sistema dotal que en cada momento se siga. Ahora, esto, la dote básicamente es un bien, sea económico, sean especies, sean con animales, que tenía que hacer el padre del varón para y ya les voy a explicar porque esto hay que entenderlo, que el padre del varón le daba a la familia de la muchacha con la que el joven se iba a casar para poder adquirirla. Esto no es compra, no es como de esclavos, quiero que entiendan esto. ¿Por qué era que se daba una dote o por qué se pagaba? Se pagaba por varias razones y lo voy a hacer de forma resumida. Se pagaba por varias razones. Recordemos, y yo lo menciono ahorita, las familias en el antiguo Oriente necesitaban, entre más hijos tuvieran, era mejor porque los hijos se dedicaban también a ayudar a los padres en lo que era la agricultura o en lo que se dedicaran. Entonces, a la hora de que un hijo y una hija, en este caso una hija, les era quitada a esta familia, era básicamente para esta familia de la muchacha era una pérdida, es decir, para ellos era una pérdida y también era, se les disminuía la productividad. Entonces, eso, la dote les ayudaba a ellos porque eso era como una compensación para que ellos pudieran ver de qué forma podían nuevamente hacer algo, porque perder un hijo o una hija era básicamente bajar, digamos, el tema, si era la hija que sabía, un ejemplo, hacer telas y coser y todo eso, pues se les iba a ir la que le hacía las cobijas, entonces iban a pasar frío en invierno, o la que sabía hacer ciertas cosas, entonces ya no la iban a tener. Entonces se necesitaba dar una compensación para poder suplir, digamos, en esa pérdida, por así decirlo. Ahora, vamos a ver las razones de la dote. Repito, tal vez doña Marlene y tal vez Cherilyn, tal vez estén así como un poquito desfasadas porque tal vez no lo vieron la semana pasada o las anteriores lecciones, pero ahí más o menos se van a quedar ahora. Esto yo lo voy a mencionar de una vez aprovechando. Vean, la iglesia tiene un canal, la iglesia tiene un canal de YouTube. Ahí se sube también todo lo que son las enseñanzas de la escuela y se sube también lo que son los estudios bíblicos. Todo esto se graba, yo lo grabo, yo lo publico y lo subo en el canal. Ahora, el canal de YouTube de la iglesia no se le ha subido algunos materiales porque todavía no tengo el permiso de los pastores para hacerlo por varias cuestiones, no malas, pero por varias cosas no se han subido. Ahora, esto no lo estoy diciendo en son de competir ni que ustedes interpreten de que ahí es el único lugar, no. Personalmente yo tengo un canal. Ese canal se llama Luis Luker, Luz y Verdad. Yo ahí subo los estudios bíblicos, por lo menos hasta donde a mí me ha tocado darlos. Entonces, para los que no los han podido, no están ahorita, digamos, en este caso, si tienen el gusto, Cherilyn y doña Marlene, ustedes pueden ir, ustedes lo buscan y ahí ustedes buscan los estudios para que ustedes tal vez tengan una idea de todo esto que venimos hablando, para que puedan por lo menos estar al tanto de todo esto. Entonces, ¿estamos ahí de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver el tema, la razón
la razón de la dote para la familia de la novia. Entonces, recordemos, mis hermanas, a todos, porque ahora son mis hermanas, porque no hay hermanos, solo yo. En el Oriente, cuando los padres de la novia entregan a su hija en el matrimonio, están de alguna manera, como dije, disminuyendo la eficiencia de la familia de la novia. Entonces, por lo general, las hijas solteras, ¿qué hacen ellas? Atienden por lo general lo que es el ganado de sus papás. Ahí hay un ejemplo para los que están apuntando. Ustedes pueden ver un ejemplo en Éxodo, capítulo 2, versículo 16. No lo vamos a leer. Nada más se los menciono para que ustedes lo apunten y lo puedan ir a leer en su momento. Entonces, las hijas solteras, como dije, generalmente atendían el ganado de sus padres. O estas mujeres trabajaban en el campo. Para ver un momento. Ok. Estas mujeres también por lo general trabajaban en el campo o prestaban su ayuda de otras maneras, ¿verdad? Entonces, así sobre el matrimonio, vamos a ver, se debería de pensar de una joven que más bien que está en lugar de pensar que se está aumentando la eficiencia de la familia, perdón, para no enredarlos, al quitarle, digamos por así decirle, a la hija, más bien estaba aumentando la eficiencia de la familia del varón, del esposo, pero disminuía la de sus padres, la de la joven. Entonces, un joven que esperaba tener posesión de la hija de otra familia, este joven debía estar ojo con esto, este joven debía de estar en las condiciones de ofrecer alguna compensación adecuada. O sea, esta compensación se le llama o sería la dote matrimonial o dote del matrimonio. No siempre, pongan atención, no siempre se requería que la dote se pagara al contado. Se podía pagar a veces con servicios incluso. Ustedes se acuerdan, no sé si ustedes recuerdan, como el caso de Jacob. Jacob tuvo que pagar porque se acuerdan que él amaba a Raquel. Él amaba a Raquel. Resulta que el suegro le juega sucio y le da a Lea, porque Lea era la mayor y parte cultural era que no se podía casar la menor antes que la mayor. Entonces le da a Lea. Entonces, ¿él qué hizo? Tuvo que trabajar como servicio de dote a su suegro para que su suegro le entregara 7 años después, es decir, trabajó durante 14 años para que tuviera a Raquel, a la que él amaba. Por ejemplo, ahora, por ejemplo también el rey Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Él requería la vida de 100 filisteos. Bueno, como dote para que David asegurara a Mical, su esposa, David tuvo que entregarle a esos 100 filisteos porque esa era la dote. Entonces no necesariamente era dinero, a veces servicios o cosas, por darle ese ejemplo. Ahora, también había una dote especial del padre de la novia. Eso es un dote especial del padre de la novia. Esta era, mis hermanas, esta era una costumbre que los padres que estaban en posibilidades de hacerlo le dieran a sus hijas esa dote especial en su matrimonio. Por ejemplo, cuando Rebeca dejó la casa de su papá para ser la novia de Isaac, su papá le dio una dama de compañía, y algunas otras doncellas para que atendieran a Rebeca. ¿Dónde vemos eso? Véanlo, lo pueden ver en Génesis 61. Ahí ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, Caleb dio a su hija, ojo con esto, Caleb dio a su hija por dote, ojo, un campo de manantiales. Le dio a la hija un campo de manantiales. Luker, ¿dónde vemos eso? Lo pueden ver en Jueces del 1 al 15. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. Eso es la dote. Entonces, hasta aquí con el tema de la dote, ¿me lograron comprender? ¿Estamos claros? Rose, ¿usted lo...? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Quedaron claros con eso? Ok. Doña Marlene lo tiene en silencio si está hablando. Ok.
Continúo. La semana pasada también yo les hice un comentario a ustedes porque se acuerdan que yo mencioné y dije, Dios, o sea, Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento, Él se muestra como esposo. Él se representa a sí mismo como esposo de Israel. Ahora, pero también vimos que en el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús, Jesús aparece como el novio de la iglesia. Jesús es el novio. De hecho, yo les comenté que la parábola de las 10 vírgenes, el tema central de la parábola es la venida del Señor y el estar preparados. Esa es una. Y la otra, cuando habla del novio, de forma figurativamente lo que está diciendo, el novio es Cristo, es Jesús lo que está diciendo. Jesús en el Nuevo Testamento se presenta a sí mismo como el novio de la iglesia. Alguien me podría decir, pero ¿por qué, Luker? Es que ahí dice que el esposo, que ahí viene o cosas así. Sí, porque yo les dije a ustedes, esto lo vamos a ver para comprender a qué se refiere con el esposo o los desposorios. Cuando él dice que dice el esposo, y yo les mencioné algunos versículos que dice que el esposo, si nos vamos al original y nosotros nos metemos un poquito más a conocer, nos daremos cuenta que no está hablando de que es el esposo casado. Es una cuestión que ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, para poder comprender todo esto de las 10 vírgenes, por eso yo quiero que ustedes tengan este tema o este contexto cultural para que lo sepan. Ahora, los desposorios. Y pongan atención, si están apuntando, pongan mucha atención. Los desposorios. Diferencia entre una promesa y los desposorios. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Qué es eso, Luker? Bueno, una promesa de matrimonio entre los judíos de los tiempos bíblicos podía ser acuerdo sin compromiso formal. O sea, podría haber varios compromisos de esta clase que se quebrantaban incluso. Es decir, ese compromiso o esa promesa era como decir el noviazgo, por así decirlo, para que ustedes tengan una idea. Eran los desposorios el compromiso, es decir, los que los unían. Eso era más que una sencilla promesa. La promesa podía hacerse incluso a un lado, pero el contrato de esponsales son juramentos que era considerado como final. Ok, ahora vamos a ver los desposorios como un pacto. Ahora, entre los antiguos hebreos, los desposorios constituían un pacto hablado. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, yo se los mencioné, presenta a Dios como casándose con Jerusalén. Y las siguientes palabras, por ejemplo, que usa el profeta, que él usa, es esto. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Eso es Ezequiel 16:8. Ahora, y después del exilio de Israel, los desposorios incluían un documento escrito y firmado de matrimonio. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, ok. Ya escuché a Rosa y me dice, ok. Ahora, la ceremonia de desposorios. Ok. Los desposorios se celebraban de la siguiente manera. Voy a ir un poco lento para que lo puedan comprender. ¿Cómo se celebraban? Las familias del novio y de la novia se reunían con algunas otras personas que servían como testigos. Ahora, el joven le daba a la muchacha, pongan atención, le daba un anillo de oro, el joven, de oro o algún otro artículo de valor o simplemente un documento en el que prometía casarse con ella. Entonces, el novio, ¿qué le decía? ¿Veis por este anillo o esta señal que tú estás reservada para mí de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel? Yo la semana pasada yo adelanté esto y dije, les quiero contar algo. Ustedes han escuchado o han leído en la escritura cuando habla, la escritura que habla de las arras del espíritu. ¿Lo han escuchado? Cuando ustedes me ven ver así como para arriba, es que yo tengo la pantalla aquí.
porque yo estoy viendo en la pantalla del tele, aquí donde están ustedes y aquí yo tengo el estudio. Entonces, si saben qué son las arras. Bueno, les voy a decir. Básicamente, vean qué lindo, porque esto es algo tan increíble, porque vea cómo Dios toma ejemplos de cosas que suceden comúnmente, cotidianamente, para representar algo. Cuando Él dice que Él nos dio las arras del Espíritu básicamente es el compromiso, es decir, vean qué lindo. Culturalmente, el novio, cuando está preparado para casarse, el novio, yo creo que lo tengo más adelante, pero si lo tengo más adelante, igual lo menciono. Pero el novio se iba. El novio llegaba al compromiso y decía, sí, nos vamos a casar, y se iba. El proceso del compromiso en la cultura judía tomaba entre 1 a 2 años, es decir, hacían el compromiso, el novio se iba, ¿y saben para qué se iba el novio? Para construirle casa a la esposa que iba a venir pronto, en algún momento. Y cuando la casa estuviera lista, el padre del joven le decía, todavía le falta esa casa, tienes que construirla, le falta esto, le falta habitaciones, le falta aquí, hasta que el novio terminara de construir. El novio regresaba de la casa de donde él la estaba construyendo a traer a su novia. Y este anillo era el compromiso. Cuando el Señor nos habla a nosotros en la palabra de que el Espíritu Santo son las arras, Él nos está diciendo que Él es el anillo de compromiso. ¿Qué hizo Jesús? Jesús muere, Él resucita y dice, les enviaré el Espíritu Santo, no se muevan de aquí. Eso fue en el aposento alto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice la palabra que Él se fue a preparar morada para nosotros. Es decir, Él viene por su novia, por la iglesia. ¿Y qué Él hizo con nosotros? Nos dio la garantía. ¿Cuál es la garantía? Las arras, el anillo de compromiso. Y nos dice a nosotros, este es el compromiso. ¿Cuál compromiso? El Espíritu Santo es la promesa de que yo voy a regresar por mi novia, por la iglesia. ¿No les parece bonito? Supongo que sí, ¿verdad? Entonces, por eso el novio le decía, en la realidad le decía, ¿veis por este anillo o esta señal que tú estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel? O sea, esto es algo hermoso. Ahora, yo no sé si esto a ustedes les trae algo a la memoria, que ya se los mencioné. Ojo lo que dice Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Y aquí nos está hablando de las arras. Quiero leerles el versículo. Efesios 1, si tienen sus Biblias, ustedes lo pueden ir viendo en sus casas. Efesios 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ojo qué lindo esto, vean qué increíble, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! O sea, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, Él va a venir por su novia, Él se fue a preparar. Y hasta que todo esté preparado para el momento en el que Él regrese, Él viene por su novia. Entonces, vamos a ir viendo esto con el tema de las 10 vírgenes. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al versículo 22 dice lo siguiente. Me dicen amén cuando lo tienen. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Vean qué lindo esto. Me dicen amén cuando lo tienen. ¿Listo? Ok. Ojo lo que dice. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, ojo con esto, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, y ese Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo,
las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa es la promesa. Jesús vino y nos dio un anillo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, un anillo de compromiso diciendo, me voy, mientras hacían los preparativos y todo eso, hacían todos los preparativos y de verdad se los recomiendo, digamos, en este caso, los que no han tenido, digamos, no han escuchado las anteriores lecciones, les invito a que puedan ir ahí a YouTube y lo vean para que puedan entender esto que estamos hablando con mayor claridad. Pero vean qué hermoso, el Señor Jesús va a regresar y lo hemos hablado desde hace rato de que el Señor viene. Él viene, Él hizo una promesa, Él dejó al Espíritu Santo como garantía de que Él iba a regresar. Y Él va a regresar. Cuando griten, ahí viene el novio. Preparémonos. Ok, ahora, vamos a ver la diferencia, ahora sí, la diferencia entre los desposorios y el matrimonio en sí, así como tal. Si voy muy rápido o no me logran comprender algo, me dicen por favor, yo me devuelvo, yo me detengo y volvemos a verlo. Estamos, cualquier cosita. Los desposorios y el matrimonio, vamos a ver esa diferencia. Ahora, para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan anotar si lo están apuntando. Los desposorios no eran lo mismo que el matrimonio, no son lo mismo. Por lo menos pasaba un año entre uno y el otro. Ojo con esto, entre uno y el otro, lo que yo les acabo de mencionar. Estos dos eventos no se pueden confundir, mis hermanas, no se pueden confundir. La ley dice, ¿y quién se ha desposado con mujer? Ojo con esto, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Eso está en Deuteronomio 27. Quiero leerles este mismo versículo, pero en palabra de Dios para todos. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7. En palabra de Dios para todos, vean lo que dice. ¿Hay alguien aquí que se haya comprometido? Vean lo que dice, que se haya comprometido con una mujer, pero aún no se haya casado con ella. Entonces, vean qué interesante lo que dice en la Reina Valera. ¿Y quién se ha desposado con una mujer? Cuando nosotros, en nuestro lenguaje, en el español, nosotros vemos desposado, nosotros por desconocimiento creemos que está hablando de alguien que ya está casado. No. Aquí mismo vemos que en la versión de Palabra de Dios para Todos ya se encarga de interpretar o de darnos un significado más amplio, que es, ¿hay alguien aquí que se haya comprometido? ¿Y el compromiso qué es? Básicamente como lo que nosotros hacemos. Estamos de novios y yo le dije a Rose en algún momento, mira, me hinqué y le di un anillo y le dije, ¿quieres ser mi esposa? Y le di un anillo y nos comprometimos. Básicamente, aquí es alguien que se haya dice, ¿hay alguien aquí que se haya comprometido con una mujer pero aún no se haya casado con ella? Dice que vuelva a su casa porque podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Eso es lo que está diciendo. Entonces nosotros no podemos confundir el desposorio con el matrimonio como tal. Ahora, estos dos eventos hay una diferencia. Uno, desposar a una esposa y tomarla, es decir, en el matrimonio efectivo. Repito esto. Son dos eventos diferentes. Desposar a una esposa y tomarla, es decir, en el matrimonio, es decir, en matrimonio efectivo. Ya el tomarla ya es el matrimonio. Pero el desposar es el compromiso. Ahora, y era durante este periodo de un año, pongan atención, de un año, entre el desposorio y el matrimonio, por ejemplo, que ustedes van a encontrar en la escritura, que María, dice la escritura, que María se halló a haber concebido un hijo por el Espíritu Santo. Es decir, cuando ella aparece embarazada, ella estaba comprometida. Vean qué interesante la cultura judía. La cultura judía en esas épocas, el desposorio, es decir, el compromiso, era considerado como que si ya María fuera mujer de José. Es decir, para la gente de alrededor, los que los conocían, el desposorio o el compromiso era tan serio, pero tan serio, como que si de verdad ya estuvieran casados.
Evidentemente no entran en la parte íntima matrimonial que ya nosotros sabemos, no, porque estaban en el compromiso. La mujer y el varón se unían íntimamente o típicamente, como lo conocemos, se unían sexualmente cuando se casaban, no antes, no antes. Entonces, ¿dónde vemos eso, Luker? ¿Alguien habló? ¿Alguien iba a mencionar algo? No, ok. Eso lo podemos ver en Mateo 1:18 para que ustedes lo puedan tener y lo puedan apuntar. Ahora, para el novio había una forma en la que también debía de estar vestido. Yo no les voy a hablar aquí de la vestimenta del novio, pero yo me quiero enfocar en la vestimenta de la novia para que ustedes noten algo importante. Recordemos que simbólicamente o figurativamente o como ustedes quieran verlo, cuando habla aquí de la novia en la escritura, está haciendo una alusión simbólica a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero hablar cómo, si realmente en la cultura, cómo debía estar vestida la novia. Ojo con esto, cómo era, porque quiero que ustedes observen algo. Vean qué interesante. Ojo, el adorno para la novia era un asunto muy costoso y primoroso, no era barato. Era costoso y primoroso. A la novia se le otorgaba demasiado tiempo, mucho tiempo para la preparación de su persona, o sea, de ella. Se ponía todo el esfuerzo para que su rostro, el rostro de la mujer, se viera brillante y lustroso, así como el brillo muy parecido como al del mármol. Por ejemplo, nosotros encontramos las palabras del rey David que deben haber sido la ideal cuando él dijo, dice el rey David en ese momento, dijo, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Eso está en el Salmo 144:12 en la parte B. Ahora, los mechones, por ejemplo de ellas, los mechones oscuros del cabello de ellas, dice que siempre estaban adornados con perlas. Era adornada con todas las piedras preciosas y las joyas de la familia que había heredado de sus generaciones pasadas. Las que eran muy pobres, las mujeres que eran muy pobres, para poder afrontar todo esto, tenían que pedir prestado lo que no podían a sus amigas y las adornaban. Y ahora, las festividades matrimoniales y especialmente el vestido de la novia siempre serían recordados por ella. El profeta, por ejemplo, el profeta Jeremías hace una referencia a este pensamiento y dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 2, versículo 32. Y el apóstol Juan vio a la nueva Jerusalén, así la Biblia dice, dispuesta como una novia ataviada para su ritual. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Ahora, yo les pregunto a todas, ¿qué notan ustedes de la vestimenta cuando el Señor nos compara a su iglesia con una novia? ¿Qué ven ustedes de todo lo que les mencioné ahorita de la vestimenta de la novia? ¿No es lo mismo que el Señor le pide a su iglesia que debe estar así? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cierto? Correcto, él le pide a su iglesia, básicamente, vean cómo se vestían estas mujeres, o sea, tomaban mucho tiempo, en su pelo habían perlas, les ponían piedras preciosas, etcétera, todo lo que hacían para que se viera bien guapa, bien hermosa, bien deseable para su marido, para el que venía, para su novio, que se viera lo mejor, que ella recordara que eso era lo mejor que le podía haber sucedido. Bueno, déjenme decirles algo. La iglesia por la que viene Cristo, ahí hay una similitud en este ejemplo. Hay una similitud y Cristo viene por esa novia, por una iglesia que esté limpia, bien adornada, bien hermosa. Si nosotros tenemos en nuestra mente que podemos seguir viviendo dobles vidas, déjenme decirles que nosotros no vamos a ser parte de eso. Si estamos viviendo vidas que no son de verdad sinceras delante del Señor, pues lamentablemente no vamos a saber ni siquiera a qué huele ese vestido.
Entonces, ahora sí, hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Van comprendiendo de lo que venimos viendo? Repito, entiendo tal vez a doña Marlene, tal vez que digamos así, ¿verdad? Con un poquito desfasada, pero sí comprendemos la idea de todo lo que venimos viendo. Ok. Entonces, veamos la procesión matrimonial, porque todo esto tiene que ver, repito, con lo que venimos viendo de las 10 vírgenes para poder comprender por qué el Señor también da el ejemplo con esta parábola. La procesión matrimonial. Ojo, el novio, ojo con esto que lindo, el novio sale con la novia de la casa de sus padres y le sigue una gran procesión por todo el camino, hasta su casa. Las calles de las ciudades asiáticas son muy oscuras y es necesario que cualquiera que se aventura por estas calles en la noche, tiene que llevar una lámpara o una antorcha. A los invitados, que no fueron a la casa de la novia, se les permite unirse a la comitiva por el camino y van con todo el grupo a la fiesta del matrimonio. Ojo con esto. Sin lámpara o antorcha no podían unirse a la procesión o entrar a la casa del novio. Sin lámpara no podían entrar. Vamos por favor a Mateo 25. Mateo 25, versículos del 1 al 4, para ir viendo algunas cositas. Hasta aquí. Esa era más que todo, digamos, la idea de cómo se procede, o se procedía por lo menos en el tema del matrimonio de los judíos, en este caso, cómo era que se procedía. Yo sí quiero que por favor ustedes se acuerden, tengan claro que cuando ustedes encuentren eso, que el desposorio, que el esposo, hablando de Jesús, no está hablando que ya está casado, porque recuerden que Jesús viene por una iglesia pura y sin mancha, él viene por su novia, la iglesia todavía no es la esposa, entonces somos la novia cuando estábamos, ¿verdad?, en congregación. Ok, ¿tienen Mateo 25? Ok, voy a leerles Mateo 25 del versículo 1 al versículo 4 y dice, nuevamente, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron, vean lo que dice, salieron a recibir al esposo. Cuando el esposo viene, recuerden, él todavía no está casado, pero le llaman el esposo, él viene como novio. Ahora, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, quiero que prestemos atención, nada más déjenme ver. Ok, son las 8:30 para no pasarme con el tiempo. Quiero que veamos cuando habla de las insensatas. Pongan mucha atención a estas palabras. Insensatas. La palabra nos está hablando de insensatas y prudentes. No dice buenas y malas, sino que dice insensatas y prudentes. O sea, ¿qué son las prudentes? Son pensativas, con irreflexivas. Las irreflexivas son las insensatas. Ahora, recordemos otra vez, y se los acabo de mencionar hace unos minutos atrás, recordemos que habían 3 etapas en una boda judía, de aquel entonces, evidentemente. ¿Cuál era la primera? La primera era la del compromiso, que era un acuerdo formal hecho por los padres. Número 1. Número 2. La segunda era la del desposorio. ¿Qué era el desposorio? ¿Alguien que me responda? Cuando se comprometía, ahora sí se comprometían ellos. Ok. El desposorio, Rose me lo contestó. El desposorio era
la ceremonia donde se hacían los compromisos mutuos, los votos, correcto, el compromiso. Y la tercera era la del matrimonio. ¿Y cuánto duraba esta? Aproximadamente un año después, cuando el esposo, correcto, un año más o menos, cuando el esposo llegaba en un tiempo, pongan atención, cuando el novio llegaba, o el novio llegaba en un tiempo inesperado por la novia. Repitan conmigo, inesperado. Ojo, inesperado. Correcto. Inesperado. Ahora, la palabra original, no dice, ¿se acuerdan que lo acabamos de ver en el versículo 1 que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo? Ok, alguien me puede a mí decir, Luker, es que dice esposo y yo lo entiendo como esposo. Ok, está bien, yo le voy a decir, te comprendo. Vámonos al original. El original utiliza una palabra en el griego que es la palabra nunfios, así, nunfios, N-U-M-F-I-O-S. La referencia de Strong es 3566, que se traduce como novio. Se traduce como novio o como esposo, en este caso como novio, porque la boda no había sucedido todavía. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Ok. Versículo 2. Pongan atención. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí ustedes en su casa, por favor, si lo están haciendo, pueden anotar lo que les voy a ir diciendo. Y yo quiero que aprendamos qué significan estas dos palabras, prudentes e insensatas. Y quiero aclarar, recuerden que yo les dije que yo no voy a alegorizar nada, no voy a espiritualizar, no voy a decir que la parábola para mí significa, no, ya tiene su significado. Lo que quiero es dar, sí, los significados de las palabras en el original para que nosotros tengamos una idea más completa a lo que se refiere cada palabra. Entonces, si lo están apuntando, por favor, si lo están apuntando y yo lo digo muy rápido, nada más me dicen para yo detenerme y repetírselos. No tengo ningún problema. Pongan atención. Prudentes. Esta palabra prudentes viene del griego frónimos. Como Frodo. Frónimos. Así como suena. Frónimos. La referencia de Strong 5429. Luker, ¿qué significa frónimos? Esta palabra significa, pongan atención, prudente, juicioso, sagaz, sensato, sabio en lo práctico. O sea, pero también en el original se traduce como, oigan qué lindo como lo traduce el original también, pensadoras juiciosas. Las prudentes en el original se les llama pensadoras juiciosas. Ahora, yo me di a la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española, de buscar qué nos dice a nosotros los significados de cada una de estas palabras, qué significa prudente, qué significa juicioso, y yo se los voy a decir. Dice la Real Academia Española, según la Real Academia Española, dice, les voy a decir la de cada una. Prudente. ¿Qué significa prudente según la Real Academia Española? Prudente significa que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Si lo están apuntando, me avisan, y si voy muy rápido, me avisan. Número 2. Juicioso. Voy a repetir la 1 por aquello. Prudente, que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Ahora la número 2. Juicioso. ¿Qué significa juicioso? Que procede con cordura o sensatez. Ya lo repito. Juicioso. Que procede con cordura o sensatez. Número 3. Sagaz. ¿Qué significa sagaz según la Real Academia Española?
sagaz, astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. ¡Oh, qué interesante eso! Sagaz es astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Sensato. Sensato significa prudente, cuerdo, de buen juicio. Vean, es interesante ya cuando nosotros vemos eso a fondo, cuando ve que no es solamente que eran, ¿cómo se llama? Prudentes, tienen un significado muy profundo. Sensato, lo repito, prudente, cuerdo, de buen juicio. Y la última, sabio. ¿Qué significa sabio? Que tiene profundos, pongan atención acá, que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Eso significa sabio, que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Ahora, chiquillas, ojo, 5 de estas vírgenes estaban listas, estaban preparadas. ¿Cómo estaban ellas? Expectantes. Tenían un interés en ver llegar al novio. O sea, todo lo que acabamos de ver, los significados, les calzan a estas mujeres porque estas mujeres de verdad estaban expectantes. Había algo en ellas que decía, yo no me puedo dormir, bueno, sí se durmieron, pero yo no me puedo quedar atrás, yo necesito estar con el novio, yo necesito participar. Entonces, vemos que estas mujeres estaban expectantes. Les pregunto a ustedes, ¿estamos, y me involucro yo también, estamos nosotros como estas 5 vírgenes? Aquí la aplicación es como para nosotros ahora. ¿Estamos nosotros como esas 5 vírgenes sensatas? ¿Estamos expectantes así como el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene? ¿Cómo estamos? No me respondan, obviamente, ¿verdad? Ahora, y 5 insensatas. Ahora les toca el turno a las insensatas. Vean que voy un poquito lento por aquellos que están apuntando. Insensatas. Esta palabra insensatas viene del griego moros, así como suena, moros, como morón, pero moros, con una S, moros. La referencia de Strong es 3474. Moros. Vean qué interesante. Dentro de sus definiciones, nosotros encontramos las siguientes de esta palabra moros. Pongan atención. ¿Qué significa moros en el original? ¿Qué significa esta palabra insensatas? Moros significa, pongan atención, ignorante, insensato, necio, indocto. Eso significa, cuando habla de moros, de insensatas, nos habla de que son ignorantes, insensatas, son necias y son indoctas. Denota, esta palabra moros, denota primariamente a alguien obtuso. ¿A qué me refiero con obtuso? Que es alguien cerrado, y lo traduce así, ¿verdad? En el original es burro. En este caso, una persona cerrada, burra. ¿Qué más significa moros? Que es lento. Y de ahí, vean, por favor, esto yo no lo estoy diciendo así porque yo quiero. Así se traduce en el original. Se traduce como estúpido, ignorante, insensato. La palabra, cuando nosotros vemos a las insensatas que no llevaron su aceite, nosotros lo vemos suavecito, ¿verdad? Como lo pone la escritura. Pero en el original, los significados pueden variar y las está tratando que son burras, son cerradas, son lentas, son estúpidas, son ignorantes, son insensatas. El término, ojo con esto, el término moros significa también moralmente indigno, significa truán o rufián. Y esto último, ¿qué hace esta palabra moros? Deshonra la mente de un hombre, calificándolo de estúpido. Y moros ataca su corazón y ataca el carácter. De ahí que el Señor lo condene con mayor severidad. Es un poco crudo, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Tienen algo que mencionar hasta aquí? No sé.
Sonia, doña Marlene, bueno, Rose ya viene. ¿Vamos bien? Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Cualquier cosa. Ahora, voy a darle los significados otra vez de lo que dice la Real Academia Española con cada una de estas palabras: de ignorante, insensato, necio, falto de necio, indocto. Número 1. Según la Real Academia Española, dice que ignorante es una persona que carece de cultura o de conocimientos. Eso dice la RAE, que carece de cultura o conocimientos. ¿Qué significa insensato? Dice que es falto de sensatez, dice que es tonto y fatuo o fatuo. Necio, que dice la Real Academia, dice que necio es una persona ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber, falto de inteligencia o de razón. Eso es una persona necia. Indocto, ¿qué significa indocto? Indocto dice que es falto de instrucción, inculto, iletrado. Todo eso significa las que no fueron sensatas. Así de sencillo, iletrado. Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta para ir al versículo 3 y al versículo 4? Doña Marlene, ¿todo en orden? Sí, ok. Vamos al versículo, por favor, al versículo de Mateo 25, del capítulo 25 de Mateo. Vamos al versículo 3 y 4. Y dice: las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué hicieron las insensatas? No tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Deme un momentito para ponerle aquí un poquito. Ok, estaba viendo el tema del volumen, ya lo vi. Ok. No tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes, o sea, las pensadoras juiciosas, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Yo aquí, chiquillas, yo no voy a mencionar mucho respecto a esto. Solo yo quiero hablar ahorita de las lámparas y del aceite, porque yo creo que el tema de las insensatas y las prudentes creo que ya quedó bastante claro. Ahora, quiero que veamos algo aquí. Las lámparas vienen, esta palabra lámparas, vienen de un vocablo griego, que es lampas. 2985 de la referencia de Strong. Lampas. ¿Qué significa esta palabra, Luker? Lampas. Que es antorcha, puede traducirse como antorcha o lámpara. Esta palabra denota, vamos a ver, esta palabra lámpara, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Indica antorcha, indica que es una antorcha. Esta palabra está relacionada con lampo, que significa resplandecer. Lampas es antorcha o lámpara. Está relacionada con otra palabra que es lampo, que significa resplandecer. Que frecuentemente es alimentada esta lámpara como una lámpara con aceite procedente de un pequeño recipiente utilizado para el propósito, para ese propósito. Este frasquito donde se depositaba tiene un nombre. En el griego es angeion. Se los voy a deletrear porque es un poco extraño decirlo así. Es angeion. A-N-G-E y normal y latina O-N. La referencia de Strong es 30, nada más. Por ejemplo, que esta que menciona aquí en Mateo 25:4. Esta apunta a un recipiente pequeño
y contenían estos recipientes poco aceite. Y estos recipientes necesitaban que se les rellenara con frecuencia. Eso era lo que necesitaban. Les voy a presentar aquí por lo menos para que vean una idea de algo de lo que les estoy mencionando acá. Me dicen si pueden verlo en la pantalla. Ay, ¿cuál era? Compartir para ver. Espero para ver si puedo compartir. No me aparece pantalla. Ay, qué vacilón, no me aparece. ¿O será esta? No, esta no. Esta, ya lo vi. Ok. Aquí. Ok, me dicen por lo menos ahí doña Marlene si aparece para compartir. ¿Se puede ver, doña Marlene? Sí. Sí, yo sí. Ok. No lo voy a poner mucho. Eso es... ¿Usted me escucha, Luis? Sí, yo la escucho. Luis, tengo una preguntita. Es que ya lo que voy a preguntar ya se pasó hace ratillo. Es que se dijo algo de Génesis 61. Ah, era lo del caso de Rebeca. De que fueron a traer a Rebeca. Ajá. Sí, pero es que aquí, sí, pero aquí 61 no hay. Ah, entonces fui yo el que me equivoqué. Espérate. Cualquier cosita. Sí, porque Génesis. Ay, sí, tienes razón. 50. Sí, tienes razón, yo me equivoqué. Hagamos una cosa. Ahorita no lo voy a buscar porque si no, entonces no terminamos. Pero... No, está bien. Es que a mí este micrófono no me ha servido, entonces no he podido hablar ni nada, porque por eso mismo. Pero no está bien. Ok. Vean ahí en sus pantallas. Gracias por eso, doña Marlene, porque no me había dado cuenta. Vean en sus pantallas de lo que estamos hablando. Miren, les voy a explicar algo acá. Hay gente que entra en pleitos y entra en debates, y dicen, no, que es una lamparita, que es, puede ser esta. ¿Ven? La que yo les estoy hablando puede ser esta, ¿la ven ahí? Ajá. Esa es una lámpara. Pero cuando nosotros vemos en el original de la parábola de las 10 vírgenes, nos está hablando también de una antorcha. Una antorcha. Una antorcha. Ajá. Pero, y el frasquito donde se depositaba el aceite es algo similar a esto. ¿Lo ven? Uh-huh. Entonces, Sí. yo les quiero decir algo. Independientemente de que si eran antorchas a lo que Jesús se refería o eran estas lamparitas, no importa. El punto no es pelear o discutir si eran antorchas o eran estas lamparitas. La idea aquí es que eran unas lámparas. Yo tiro más a esto, Uh-huh. a que es una antorcha. Y ahora más adelante o la próxima semana vamos a darnos cuenta por qué yo estoy diciendo que creo que es una antorcha. Si me da tiempo aquí lo digo, si no lo vemos la otra semana. Estoy, ¿verdad? Tratando de ver si lo puedo explicar aquí. Pero bueno, entonces, ahí, mientras ustedes están viendo, ya lo voy a quitar. ¿Lo lograron ver bien, sí? Sí. Ok, voy a cerrarlo. Voy a dejar de compartir para continuar. Ok, ya volvimos. Ok, ya volvimos a la normalidad, ahora sí. Entonces, recordemos algo. En el oriente, la lámpara, pongan atención con esto, la lámpara se mantenía toda la noche encendida. Y ya me quedan unos minutitos, ya casi terminamos. Se mantenía toda la noche encendida. Cuando, vamos a ver, el dormir para los orientales, en este caso, el dormir en la oscuridad como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Para ellos, para los occidentales, en este caso los judíos de aquellas épocas, eso era una experiencia terrible para ellos. El dormir sin luz, pongan aquí mucha atención, porque todo esto tiene
todo esto se junta para poder entender también que tienen que ver las lámparas que hablan de las 10 vírgenes. El dormir sin luz es considerado, pongan mucha atención, es considerado entre los aldeanos, es como un signo de extrema pobreza. O sea, si no tenían esas lamparitas en sus casas, no tenían luz, era un símbolo o era un signo de extrema pobreza. Entonces, ustedes y nosotros tratemos de entender lo importante de toda esta simbología de mantener la llama o la lámpara encendida. Y más adelante vamos a ver otro aspecto importante respecto a mantener la lámpara encendida. Ahora, pero aquí yo me quiero enfocar en algo y creo que me va a dar tiempo estos minutos que me quedan. Quiero que veamos el tema del aceite. Y aquí presten mucha atención porque esto es importante. Esta palabra aceite viene del griego, elaión. Elaión, ya les voy a deletrear cómo es. E-L-A y latina O-N. No se agache, padre. La referencia de Strong es 1637. Elaión. Ahora, el aceite, pongan mucha atención, siempre en la escritura es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite en todo el contexto de la escritura es un símbolo, repito, es un símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿saben también qué significa el aceite? Por ejemplo, aquí en el caso de las 10 vírgenes, ¿saben también qué significa o qué simboliza? Aparte del Espíritu Santo, ¿saben qué simboliza? ¿Alguna? ¿Qué simboliza aparte del Espíritu Santo? Función. Sí. Pero, ok. El aceite simboliza, aparte del Espíritu Santo, simboliza en el contexto de las 10 vírgenes, simboliza lo que ustedes y yo hemos adquirido de conocimiento de la Escritura y del conocimiento de la palabra de Dios y de todo lo que hemos adquirido que el Espíritu Santo nos ha venido dando. Eso también simboliza. Ahora, la lámpara de las vírgenes, repito, así me da tiempo, la lámpara de las vírgenes que se utiliza aquí en esta parábola, en el tiempo de Cristo, dice que era un mejoramiento de la vieja lámpara tipo platillo. Ustedes, yo les enseño ahorita unas en la pantalla. Era un mejoramiento de la lámpara tipo platillo con una cubierta suficiente para que el aceite no se derramara. Había un mejoramiento en eso, lo mejoraron a como era antes. Ahora, quiero dar un dato adicional. Pongan, esto es muy importante, porfa, guarden esto. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos, ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento le decían cuando estaba todo lo que era, donde estaba la presencia de Dios, que habían levantado todo eso. No sé si ustedes recuerdan, bueno, también como en el caso de Elí, ustedes se acuerdan que las lámparas, le decían que las lámparas no se debían de apagar nunca. ¿Recuerdan eso? Ok. Pongan atención. Cuando el aceite, y esto lo menciona en el Antiguo Testamento, cuando el aceite estaba por terminarse, dicen los expertos que producía un humo molesto, un humo feo. El aceite producía un humo feo. Y ojo con esto. Esto era una indicación o era una alarma para poder rellenar nuevamente el depósito de aceite. Cuando ya el olor feo llegaba, ya eso indicaba que había que llenar rápido otra vez el aceite. Esto, pero no solamente eso, esto implica o implicaba que cuando sí se apagaba alguna lámpara o alguna luz se apagaba, era porque a veces era intencional. ¿Me doy a entender? Entonces, yo quiero que ustedes noten con este dato, ¿por qué cree que les estoy hablando del aceite y por qué
es tan importante el aceite que el aceite representa al Espíritu Santo y también representa lo que hemos nosotros adquirido también en el conocimiento. Y ojo lo que dije al final en este dato. Implicaba que cuando se apagaba esa luz, a veces era de manera intencional. Es decir, si nosotros lo aplicamos para nuestras vidas, hay personas que saben que su aceite se está agotando, están abandonando al Señor, están dejando al Señor de forma intencional y no quieren volver a rellenarlo. Más adelante vamos a ver otras cosas, me quedan 5 minutos. Ahora, las 10 vírgenes dice que estaban esperando la procesión para que llegara al punto en las que ellas estaban esperando. Y las 5 prudentes pudieron, nosotros lo vemos porque lo dice la parábola, pudieron unirse porque ellas tenían la reserva de aceite para sus lámparas. Ojo, pero las vírgenes insensatas no tenían reserva de aceite y así, al no estar preparadas, no pudieron entrar a las bodas. Pregunto, y porfa, aquí me pueden responder todas. Pregunto, ¿qué fue lo que descalificó a las 5 necias, a estas necias damas de honor? ¿Qué las descalificó? ¿Fue porque no tenían lámparas? No, Rose me lo dijo aquí, no. Porque todas tenían lámparas. ¿Fue porque se durmieron? No. Correcto, no. Porque las otras 5, las sensatas, las prudentes, también se durmieron. Fue porque en realidad no, fue porque ellas creían que el novio no existía. No, evidentemente. No. O fue porque no eran sinceras. No, tampoco. No, exacto, no. Fueron descalificadas porque no estaban listas cuando el novio llegó. No estaban preparadas. Entonces aquí yo les quiero decir a ustedes, y aplica para mí también, vean, tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Por ejemplo, a mí me pasó, esto es un ejemplo, yo ya les dije que hay que estar expectantes, vigilantes. Les cuento una anécdota que me pasó a mí hace muchos años cuando yo estaba chiquillo. Ya con esto, con esto finalizo. Cuando yo estaba chiquitillo, me acuerdo que una vez mi tía, la que me crió a mí, nos iba a llevar al volcán. No recuerdo a cuál volcán, no me acuerdo. Pero sí nos habían dicho la noche anterior, acuéstese temprano, porque mañana hay que madrugar para salir muy temprano. Si no se despierta, Luis me dice, si usted no se despierta, lo dejamos, se queda. Bueno, resulta que yo me acuesto, me duermo y a la mañana siguiente, cuando yo me levanto, me encuentro con la gran sorpresa de que todos se fueron. Mi tía se fue, mi tía se llevó a mi hermano, se llevó a mi hermana, se fueron y yo me quedé en la casa. Yo me acuerdo que ella sí me levantó. Y yo, no, tita, déjeme, yo quiero dormir. Claro, cuando yo me despierto horas después, yo hago, ¿qué? Se fueron, me dejaron. Ustedes no saben cómo lloré, cómo sufrí, cómo lloré porque no me llevaron al paseo. Me perdí ese viaje. ¿Qué quiero decirles con este ejemplo? Vean, mis hermanas, tenemos que estar preparados, listos. Porque esto es un ejemplo. A mí me dejaron botado. Pero el caso de las 10 vírgenes, que de las 5 imprudentes, ellas no estaban preparadas. Y fueron dejadas. Entonces, tenemos que estar listos para que nos lleven al volcán. No, eso es otra cosa. Pero para que nos lleven a pasear, no. Pero para poder estar listos y preparados. Les cuento este ejemplo porque es algo, tiene cierta similitud. Yo me dormí, no quise levantarme. ¿Y qué? Me dejaron. ¿Por qué? Porque no estaba listo. No estaba preparado. Y nunca más me llevaron a ningún volcán. Y créanme que todavía me duele eso. Pero bueno. Entonces, vean. Aquí vamos a quedar, chiquillas. Terminamos ahorita el verso 4. La siguiente semana
continuamos con el versículo 5 en adelante, donde vamos a ir viendo más cosas. Entonces, vuelvo a hacer el recordatorio. Yo todo esto lo voy a subir. Yo lo voy a subir también, a mí se me ha olvidado, voy a subir estas lecciones o estas enseñanzas al canal de la iglesia, al canal de YouTube, que es Comunidad Cristiana Gosén. Ahí van a encontrar otras cosas adicionales a estos estudios bíblicos, que sería bueno que también lo puedan visitar, estudiar, porque van a aprender muchas cosas. Si no están en el canal de YouTube de la iglesia, pueden visitar el canal mío. Posteriormente, en algún momento, yo voy a migrar todas las lecciones de todo, lo voy a migrar al canal de la iglesia, pero hasta que yo reciba la luz verde de los pastores. Lo que yo tengo en mi canal, yo lo tengo que migrar luego al canal de la iglesia, hasta que yo reciba la luz verde de los pastores. Entonces, pero visítenlo. Si no saben cómo se llama, me pueden preguntar. Yo les digo cuáles son los dos canales, el de la iglesia y el personal, el mío, para que ustedes puedan ir a ponerse al día. En el caso de usted, doña Marlene, solo fue la semana pasada que se lo perdió y usted pueda por lo menos tener más entendimiento de lo que vimos hoy. Le va a quedar mucho más claro, porque Sonia sí estuvo la semana pasada, entonces a Sonia lo tiene al día. Pero ahí van a estar para que puedan visitarlo y puedan ir a escucharlos. Entonces, hasta este momento ya finalizamos. ¿Tienen alguna pregunta? No está claro. Ok, perfecto. Sonia, ¿me puede escribir ahí? ¿Está claro todo? ¿Como el agua? Perfecto. Entonces, hagamos una cosita. Oremos. Le pido, doña Marlene, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Sí. Ok, cuando quiera. Te damos gracias, Señor Jesús, porque por la palabra que tú nos diste hoy, Señor, para que también nosotros aprendamos cada día más y que seamos también sabios, Señor, al oír la palabra para aplicarla y que la gente que